Pérez, escritor peruano conocido en el mundo de la literatura por su atrayente estilo narrativo, nació en 1954 en la ciudad de las 33 Iglesias, Ayacucho. Quizás sean doña María Guaranca, extraordinaria narradora oral, y don Augusto Pérez, hombre de expresiones irónicas, quienes inculcaron y desarrollaron en Julián y sus hermanos un ávido amor por los libros y la poesía local. Los primeros indicios de quien posteriormente se convertiría en un consolidado escritor las dio un intrépido joven Julián, quien a la edad de 15 años, bajo la sombra de un muelle cerca a su escuela, pretendiera obtener lo que el ya conocido Gabriel García Márquez había conseguido con 100 años de soledad. Años más tarde, entre 1977 y 1979, estudió Ingeniería Química en la emblemática Universidad San Cristóbal de Huamanga y comenzó a ganar concursos de juegos florales universitarios en diversos lugares. Ganador de premios es como lo empezó a llamar un profesor de lengua y literatura, a causa de ello. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo un doctorado en esa misma casa de estudio. Publicó su ópera prima en 1988 bajo el nombre Transeúntes, seguido de Ticanca en 1989 y Papel de Viento en el 2000. Llegando a obtener con Retablo, novela publicada en el 2004, el Premio Nacional de Novela de la Universidad Nacional Federico Villarreal, El fantasma que te desgarra en el 2008, Resto que no cesa de insistir en el 2011, Piel de Utopía y otros cuentos en 2011. Escriba en el 2013, con el cual obtiene el Premio Copé de Novela, y como mención especial, Anamorfosis es su más reciente novela, ganadora del Premio Novela Corta Julio Ramón Ribeiro en el 2017. Actualmente se encuentra ejerciendo la docencia en la Universidad Nacional Federico Villarreal como profesor de literatura. Como docente es muy exigente. El profesor, su ironía de sus novelas también lo lleva a los alumnos, ¿no? Usa el humor mucho en el salón. Un humor que a veces incomoda a algunos alumnos justamente porque no han leído. Justamente el profesor lo que siempre exige en sus clases es que uno esté leyendo, porque él hace preguntas y como él es bien crítico e inteligente se da cuenta de quién no ha leído y quién ha leído. En literatura no se puede engañar fácilmente a ningún profesor. Entonces Julián Pérez es bien crítico en ese aspecto. Los chicos que leen tiene buen concepto de él, ¿no? Pero los chicos que normalmente no leen tendrán mal concepto porque también él es muy considerado en este aspecto. Acerca del profesor Julián, opino que es una persona muy interesante, con mucho contenido por enseñar, por compartir. Una persona que busca alumnos entregados, que lean, promueve en los alumnos la lectura, los textos que nos da son muy interesantes y siempre nos deja esa puerta abierta, ¿no? De buscar más análisis. También nos da una apertura a textos, como él los llama, los textos universales, que trascienden las épocas y los años. Criba. En Criba encontramos tres historias. La primera historia nos cuenta el encuentro de cuatro amigos en un bar donde comienzan a recordar vivencias del pasado, experiencias, anécdotas de la juventud. Entre esta conversación aparece el nombre de una mujer llamada Evangelina. Más adelante, un personaje bastante misterioso se acerca a la mesa donde estos personajes se encuentran y dice conocerlos, mas sabe la vida de estos cuatro hombres, pero extrañamente ninguno lo conoce, ninguno lo recuerda. En la segunda historia se puede leer el testimonio de Evangelina Delgadillo. Ella introduce un personaje nuevo llamado Manuel Bajalki. Ella cuenta un poco su vida amorosa con este personaje, con este nuevo personaje, porque no logra superarlo aún. Y también cuenta cómo el conflicto armado en los años 80 afecta a su vida personal. Y en la tercera historia, Manuel Bajalki nos narra las aventuras que vive en su niñez con su abuelo.
y finalmente termina explicándonos, contándonos cómo es que él termina preso a causa de la lucha armada. Retablo. Esta novela inicia con el retorno de Manuel Jesús a su tierra natal, Ayacucho. En su recorrido empieza a contar la historia de las 3 generaciones de la familia Medina y de cómo esta familia tiene rivalidad con la familia Amorín. La novela es narrada de manera discontinua y presenta diversos escenarios, entre los que destaca Pumaranga, lugar de procedencia de la familia Medina. Asimismo, va narrando los inicios del conflicto armado interno en el país y de cómo su hermano Grimaldo termina siendo partícipe. Anamorfosis se centra en Sócrates, personaje principal de esta novela. Este personaje viaja a su ciudad natal, Ayacucho, pues tiene un sueño, que es publicar su novela Pincel. Estando en Ayacucho, pasa por diversas dificultades, pero también se reencuentra con viejos amigos de la universidad. Poco a poco se empieza a generar una atmósfera de intriga en torno a este personaje, ya que comienzan a salir de los sucesos pasados cuando Sócrates pertenecía a la revista Trilce en la universidad. Bueno, el texto Anamorfosis es muy rico porque posee muchos tópicos, aborda, por ejemplo, temas como la amistad, como la organización universitaria y los conflictos que se generan dentro de ella, también el tema de la nostalgia, del duelo, de la melancolía, que principalmente a mí me llama la atención. Justo en una clase de literatura latinoamericana con el profesor Julián se habló de esta propuesta hecha por Avelar, la propuesta de la nostalgia, de la melancolía, que tenía que ver con un proceso en el cual no se superaba este duelo y existía una nostalgia presente a causa de un proceso traumático no sanado. Entonces, de algún modo, siento que con uno de los personajes del libro, que es Sócrates, ocurre esto, ¿no? La nostalgia de los amigos por saber qué pasó con él, qué fue de él al final. Y esta constante interrogante se repite a lo largo del texto. Es un vacío perenne, ¿no? Que luego casi al final se llena. Por otro lado, también algo rescatable es la inserción de la oralidad, ¿no? Que se da a través de canciones, de huaynos. También la inserción de la oralidad se nota con dichos o refranes muy coloquiales, ¿no? Ahora, me parece relevante también por el lenguaje, presenta una gran fluidez. Sin embargo, esto no significa que sea un lenguaje o contenido superficial, sino que lo hace fluido, más rítmico, ¿no? Con una música interna dentro del texto. Básicamente por eso recomendaría leer Anamorfosis, y no solo Anamorfosis, sino otras de sus obras que en mi caso yo lo haré a partir de ahora. Lo que más llama la atención, creo, cualquiera, y por ello considero que es una novela que deberá prevalecer a través del tiempo, es por la estructura, ¿no? Es una estructura bastante complicada, bastante hermosa, bastante compleja, que a través de ella uno siempre termina de encontrar cosas bonitas, ¿no? Aparte de
albergar una gran gama de personajes que algunos conmueven, algunos intrigan, como por ejemplo el caso de este personaje, Fausto Amorín, ¿no? Que nos recuerda un poco a Pedro Páramo, ¿no? Un gamonal, ¿no? Que tiene tierras y que al final parece aprovecharse de ciertas mujeres y al final va en contra de su discurso, ¿no? Te sorprende, ¿no? Entre otras cosas, como por ejemplo la presencia del personaje principal, ¿no? Que mueve el hilo de toda la historia, ¿no? Que es Manuel Jesús, que constantemente en la novela se va a estar preguntando, ¿no? El porqué de la violencia, quizás, ¿no? Que azotó a Ayacucho en ese entonces, ¿no? A mi parecer son las cosas más importantes de la novela, ¿no? Y bueno, hay otras que quizás no mencione, ¿no? Pero a mi parecer son las más importantes. La novela Criba es una novela muy bonita, muy cautivadora, ¿no? Tiene cierto aire remoto, tiene una estructura que quizás no es muy difícil, que primero empieza con la historia de unos borrachos en una cantina que están problematizando ciertas cosas, recordando ciertas vivencias, en las cuales está introducido un personaje bastante perturbador, que es el Hermenegildo Zulca, ¿no? El cual en psicoanálisis vendría a representar el retorno de lo real, ¿no? La otra línea que sigue la narración es la historia el monólogo que establece Evangelina. Y la tercera línea de la narración sería estas historias que cuenta Manuel Bajalki, o que escribe Manuel Bajalki, ¿no? Estas historias que tiene con su abuelo, ¿no? Que son bastante tiernas, bastante bonitas, ¿no? Bueno, si tengo que resaltar algunos aspectos importantes de la novela, es que a través toca un tema que no se ha tocado mucho en la novela, que es el tema de las universidades peruanas. Personajes como el Muca, por ejemplo, que tan viles pueden ser estos personajes, ¿no? Toca como personaje principal al poeta Sócrates Linares, ¿no? Que tiene que regresar a Ayacucho para publicar un poemario. Aborda el tema de su muerte, ¿no? Cómo es que se da, ¿no? A causa de qué circunstancias, ¿no? Y algo que en lo personal me parece mucho más interesante es el tema de un personaje llamado Waldo, en el cual que justamente, ¿no? Forma parte de la militancia política, que quizás en esos tiempos de violencia política era muy normal, ¿no? Pero algo interesante que se aclara al menos en el epílogo, es que la grandeza de este personaje no está en seguir quizás esta militancia, ¿no? Sino que, pudiendo no hacerlo porque tenía bastantes cualidades de escritor, decide, ¿no? Afrontar una causa que él considera justa, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Como el juego de los narradores, por ejemplo, ¿no? Al final hay un narrador que se opone y dice, no, esta novela no puede terminar así, yo la voy a aclarar, ¿no? Que se trata de un periodista, ¿no? Es un escritor bastante interesante e inteligente, ¿no? Julián Pérez. El libro Piel de Utopía cuenta una historia un poco graciosa, diría, ¿no? Porque a partir de un epígrafe, o mejor dicho, no epígrafe, sino de una anotación en un libro, se realiza el viaje de ese profesor de literatura, ¿no? Y hay cierta parodia incluso de la metodología que se aplica en los colegios, ¿no? Incluso esa restricción política que se tiene de ciertas obras, ¿no? De la lectura o la condena, ¿no? Entonces, es bien marcada ese final también, ¿no? Porque nos hace pensar en el mito de la resurrección de las figuras tanto de Tupac Amaru, ¿no? Y como su esposa, que están latentes, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco su epígrafe que estructura al empezar la obra, que es Alberto Flores Galindo, básicamente es eso, ¿no? Es como traer de vuelta al Inca y pensarlo de una manera distinta al pasado, ¿no? No se trata de volver a tiempos incaicos y tratar de refundar el incanato, sino cómo es que esa estructura utópica incaica nos puede servir para plantear un futuro a posteriori. Entonces, me parece que esa es la idea del cuento al final, ¿no? Recomendaría Memorial del Amanecer. Me parece que es un cuento
que retoma desde otra arista la perspectiva de la violencia política, ¿no? Este cuento se encuentra dentro de una compilación que hace Mark Cox sobre la narrativa andina, y a comparación de las otras producciones o estilos narrativos, el de Julián es algo muy singular. Por ejemplo, comparémoslo con la obra de Sócrates Usunaga, ¿no? Que va en sintonía con la propuesta argueriana de los modismos lingüísticos, ¿no? Tratar de que por la parte operativa del lenguaje tenga una cercanía a los personajes, ¿no? Entonces, me parece que la propuesta de Julián es un poco más tentadora porque traspasa esas barreras culturales, ¿no? y nos da a conocer otro modo de narrar, que es justamente donde cada componente narrativo juegue un papel importante dentro de su estructura ficcional. Entonces, me parece un buen cuento, memorial del amanecer y a la vez retablo, ¿no? Retablo es una novela que maneja bien las funciones narrativas, el estilo, los narradores, y hasta el momento también me está gustando, e incluso hay desde diferentes perspectivas cómo balancea, hace un cierto decoro entre los componentes de la ficción, y esas dos me han gustado bastante. Bueno, hay diversos escritores internacionales, peruanos, que podría citar, por ejemplo, Tolstoy, Dostoyevsky, podría citar a Joyce, a Kafka, a los latinoamericanos Borges, Onetti, Roa Bastos, Rulfo, García Márquez. Lo que yo quisiera es que si tuvieran la oportunidad de leer mis libros y tuvieran algún interés de entrar en detalle en la escritura que yo hago, lo que les pediría es que los textos que tienen en mano no son textos con unos mensajes directos, ¿no? Son, más bien, deberían buscar, o quisiera que buscaran, ¿no? Dentro del complejo mundo que voy elaborando, ¿no? Las explicaciones de los temas, asumiendo que el lenguaje literario no es sino una forma de expresar una referencia determinada llena de problemas, ¿no?